Entonces hay unas que son analíticas y otras que no. Si no es analítica, hay dos cosas, ¿no? No existe la derivada desde el punto de vista complejo. Esa es una. Y la otra es que no se puede escribir la función como una función de z nada más, ¿no? Es decir, esto que estoy... Ramón está conectado, por cierto. Sí, profesor. ¿Tú me mandaste el mensaje? Sí, llegué tarde, es que dejé mis apuntes en la casa y no tenía la contraseña, el número, pero me lo pasó Naomi. Ok, está bien. Gracias. Sí. Oigan, de los demás no saben qué onda, porque este grupo sí es más numeroso. Ayer platiqué con Axel y me dijo que se iba a comunicar con usted porque tiene problemas para conectarse. Oye, por cierto, también hay otro... ¿De qué grupo soy tutor? ¿Del de variable compleja o del de...? De variable compleja. ¿De variable compleja? Creo que había dicho de variable compleja. O de... Ok. Entonces, no, está bien. Entonces, porque ahorita acabando tengo que también dar algo de la tutoría. ¿Sale? Muy bien. Aprovechando que están conectados. Nada más, les voy a pedir al ratito, si se quieren dar una manita de gato, nada más que prendan de su cámara para tomar una foto. Y es que las tengo que mandar al área de tutorías para que me las hagan válidas, de que sí estoy siendo su tutor. Con los que estén, no importa, nada más, pero ya saben que muchos no se conectan, entonces no tengo problema, pero sí necesito enviarlo. ¿Sale? Igual acabamos a la hora de siempre, nada más que tengo que platicarles un poquito de lo de tutorías, ¿no? Bueno, bueno, entonces tenemos esta función f de x cuadrada, f de z al cuadrado. Fíjense, esta función no es analítica. Bueno, para verificar que no es analítica, pues de entrada tengo que checar las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces es parcial, en este caso, u, ¿cuánto vale? Pues u es la parte real, solamente tiene parte real esta cosa, no tiene parte imaginaria, ¿no? Y b de xy es 0, no tiene parte imaginaria. Uno calcula, hace estas cuentas, parcial de u, da 2x, parcial de u respecto de y, esto es 0, perdón, 2y. Esta parcial de b respecto de x es 0 y parcial de b respecto de y es 0 también. ¿Sale? Pues como ven claramente, en general, esto no es analítico. No es analítico. No se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Este debe ser igual a este y este debe ser menos este. Si se fijan, solamente hay un punto donde la función es analítica, que es en el punto 0, 0. En z igual a 0, es decir, x igual a 0 y y igual a 0, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, pero es el único punto. El único punto. El único punto donde se cumple es en z igual a 0. ¿Sí? En z igual a 0. Que esto implica que x es igual a 0 y y igual a 0, ¿no? El 0 complejo implica que la parte real y la parte imaginaria son 0, ¿no? Ambos. Se fijan, ahí sí se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, pero es el único punto, es un punto de todo el plano complejo. De todo el plano complejo. Este es el único punto donde la función es analítica. De ahí en fuera, todo lo demás no existe. Es analítica, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, más derivarla, pues derivar en un punto no puedo derivarla, ¿no? Porque no tiene, yo tengo que hacer cálculo en los conjuntos abiertos, entonces derivada tal cual tampoco existe. Porque esto no es un punto, no es una región.
Entonces, recuerden, para hacer cálculo diferencial, yo tengo que hacer cálculo diferencial en una región abierta. ¿Sí recuerdan lo que vimos de abiertos? ¿No? Es una región abierta que no sea un punto, ¿no? Que sea algo así, ¿no? Bueno, y abierto, es decir, que no contenga la frontera, ¿no? Es decir, es como la dibujamos, ¿no? Cualquier región, ¿no? Entonces, en esta región, si es analítica, bueno, está perfecto, ¿no? Pero aquí, fíjense, no tenemos más que un punto aislado ahí donde se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Pero digamos, es la única región donde esto es analítico. Y claro, pues se puede escribir como un solo número complejo, ¿no? Como z igual al 0. Sí, bueno, se puede escribir. Salvo ese detalle, ¿no? Que ojalá me hayan entendido. Ajá, bueno, en general, en todo el plano complejo esta cosa, salvo en 0, no es analítica, fíjense. Ajá, no es analítica. Eso significa que f no se puede escribir solamente como z. Y sí es cierto, ¿no? Recuerden, les pasé un algoritmo. Bueno, construimos, ¿no? Un algoritmo para decir x es igual a z más z barra sobre 2 y y es igual a z menos z barra sobre 2i. ¿Sale? Entonces, si yo sustituyo esto, bueno, aquí es fácil, ¿no? En este caso no tengo que hacer todo este algoritmo, ¿no? Si se dan cuenta, si sustituyo esto, debo llegar a lo mismo. F de z realmente no es una función de z nada más, porque el módulo al cuadrado se fijan es z por z barra, ¿no? Esto es el módulo al cuadrado, ¿no? Fíjense, no depende solamente de z, sino depende también de z barra, el conjugado. Entonces, conjugado. Esta es la variable z, es la variable que le decimos holomorfa, y la conjugada se la llama antiholomorfa. Entonces, esta función no depende de ambas variables, es decir, no es una sola variable compleja, son dos. Recuerden lo que les comenté, la z conjugada funciona también como una especie de, como otra variable, pues. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Están durmiendo? ¿Se fueron a desayunar? ¿Me dejaron aquí grabando? No. Estoy, entonces, en la tarea, por ejemplo, lo comparamos con las ecuaciones de Riemann y ya le ponemos si es analítica o no y su derivada. Sí, bueno, la derivada, en este caso no existe la derivada, ¿no? Porque no es analítica. ¿Sale? Okay. Ajá. Y si se fijan, la función, reescriban la función en términos de la variable z. Si es analítica, reescríbanla en función de z. ¿Cómo? Con este algoritmo, ¿no? Esto es x y esto es y. ¿Sale? Entonces, otra manera, bueno, aquí esto es fácil darse cuenta. Si se han puesto a estudiar, pues dice z módulo de z al cuadrado es z por z conjugado. Entonces ahí me doy cuenta claramente que no depende solamente de z, sino también de la parte antiholomorfa, de la variable conjugada. Entonces, en una función que pasa esto no es analítica, ¿sí? Porque depende de dos variables complejas, z y z conjugado. Son variables independientes. Como tener dos variables x y y, ¿no? Hagan de cuenta, nada más que complejas. Ajá. Y la otra es hacer el algoritmo, ¿no? Si ustedes sustituyen esto directamente en la función. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer para que lo vean nuevamente. Esa es la parte más talachuda, ¿no? Sí, calculamos esto. Al cuadrado. Más z barra al cuadrado. Aquí es menos 4. Ajá. Con este menos 4, si se fijan, se cancela este con ese término. Este término con este término también. Este menos con este menos me va a dar más.
Entonces, y este es 2 veces, entonces se va a asumir 4 veces z barra sobre 4. Ajá. Se cancela esto y llegamos a que z es igual a z barra. ¿Vale? Entonces, como ven, no se canceló, no se eliminó la z, la z conjugada, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacerlo, digamos, de manera analítica, ¿no? Sustituyo x, que vale z más z barra sobre 2, y y, que vale z menos z barra sobre 2i. ¿Sale? Y así yo Ok, puedo reescribirla. En términos de una variable z. ¿Sale? Bueno, sale. no se tengan más dudas de la tarea o de otros ejercicios. Entonces, ¿puede haber varios en la tarea que no sean analíticos? Sí, podría ser. Podría ser. Ajá. Ok. Ahora, no sé si en esta tarea les dejé, pero bueno, si es analítico es algo muy común, ¿no? Si es analítico, entonces escriban la función en términos de una sola variable. Ajá. Y cómo se hace como esto, ¿no? Incluso si no es analítica también se puede escribir, nada más que el problema es que no va a depender de solamente z, sino también de su conjugado, ¿no? Pero si es analítica, solamente depende del conjugado, ¿no? ¿Sí? De la variable z. ¿Sale? O sea, si depende de z conjugada, no es No analítica. es analítica. Ajá, si de entrada, por ejemplo, yo les doy una función así. Esto ya no es analítico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya depende de esto. ¿Sí? Entonces, de hecho lo podríamos verificar, ¿no? Pero aguas, también si se los disfrazo, por ejemplo, si les doy otra función así, por ejemplo, 3z barra más z cuadrada menos 3z barra, pues claro, esto se va a cancelar, ¿no? Entonces sí depende, z debe ser analítico, ¿no? Entonces, bueno, tengan cuidado, no les pueden disfrazar las cosas, ¿no? Les pueden disfrazar las cosas. El chiste es que no dependa, a la hora de simplificar ya no depende de z, ¿sí? Porque como ven en el caso anterior, pues sí, claro, así como la escribí aquí, no parecería que depende de z barra, pero en realidad sí depende de z barra, ¿no? ¿Sí? Entonces tengan cuidado con lo que uno define y escribe, ¿no? Entonces, aquí sí claramente, pues sí, aquí de algún modo se cancelan y pues esto tiene que ser analítica, esta función. De hecho, les digo, las funciones, las continuaciones analíticas, les digo, es para cuando hagan sus tareas, sus exámenes, todo esto. La continuación analítica, es decir, cualquier función real, ajá, cualquier función real, que yo de una sola variable real, que yo la vuelva compleja, es decir, que esa variable x la vuelva ahora z y sea una variable compleja, todas esas son analíticas, todas esas funciones, ¿sí? Puede ser que tengan problemas en alguna singularidad, ¿no? Que ahí en esa región no sean analíticas porque tengan singularidades o cosas así. Pero porque no estén bien definidas, ¿no? Pero no porque tengamos problemas de que se escriben como dos variables, como términos de dos variables complejas, ¿no? Salvo eso, ¿sí? Salvo esas excepciones, todas son analíticas, ¿no? Entonces les digo, por ejemplo, si yo agarro la función seno y hago su continuación seno de x, es lo que quiero decir, ¿no? Seno de x, y hago su continuación analítica, que sería seno de z, esta resulta que sí es analítica, ¿no? Entonces, si es analítica, cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo una función, aunque sea muy complicada y se vea muy fea, ¿no? X tangente de z entre la exponencial de x. Si yo hago la continuación analítica de esta cosa, resulta que esta también es analítica. ¿Ah? Sí, entonces, cuando les diga, demuestren que es analítica, pues tienen que, ya lo sé que esto es como una guía, ¿no? Pero como están aprendiendo, ustedes tienen que calcular usando las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? La parcial de U, verificar las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Para efectivamente ver que sea analítica la función. ¿Sí?
¿Sale? Eso lo tienen que verificar, pero les digo porque ya me ha tocado en varios cursos que les pongo funciones que son analíticas y que son claramente analíticas. Bueno, no claramente, ¿no? Pero les digo esto, pues ya lo sabe uno, ¿no? De que si yo hago la continuación analítica, pues debe cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. Y de repente me hacen otra, me dicen, no, no es analítica. Y yo, pues sí, claramente era analítica la función, ¿no? Pero bueno, entonces por los cálculos o por las prisas, todo lo hacen mal. Y obviamente está mal el programa porque sí es analítica. Entonces, nada más les aviso que si lo tienen, si yo les doy una función así, aunque esté bien fea, pues no importa. Si se fijan, se escribe con una sola variable compleja, con z. Entonces, debe ser analítica. ¿No? Salvo, por ejemplo, esta función que les puse, ¿no? Que se las puse a propósito. ¿Sí? Pero realmente esto, z, el módulo, incluso también el módulo, ¿no? No es analítico. Porque el módulo sería raíz cuadrada de x. Y esto pues es z por z barra, esto es al cuadrado, que le tomo raíz cuadrada. Entonces no es analítica, ¿no? ¿Sí? También las funciones analíticas, no necesariamente tengo que ser capaz de escribirlo así, ¿no? En términos de la variable z, sino se las puedo dar escritas en términos de las variables x y y. ¿Sí? Entonces se los doy en términos de x y y, pues ahí sí, digamos, ya les ahorré la talacha de descomponerla, ¿no? Ya pueden tener x y y, ¿no? Pero, u y b, perdón. Pero lo que sí tienen que hacer es reescribir la función en términos de, de la variable z, si resulta que sí es analítica. Si no es analítica, pues así se queda. Si no es analítica, tampoco hay derivada. Las funciones de Cauchy-Riemann nos dicen, la función es analítica, entonces escribo con una variable z, y además sí es diferenciable desde el punto de vista complejo. Si no si no cumple condiciones de Cauchy-Riemann, entonces no la podemos derivar desde el punto de vista complejo. Aunque que existan todas sus derivadas parciales desde el punto de vista de dos variables, sería diferenciable, bueno, desde el punto de vista complejo, no. Desde el punto de vista complejo, requerimos que aparte que sea diferenciable, que se cumplan que se cumplan las condiciones de Cauchy. Si no, no podemos decir que es diferenciable desde el punto de vista complejo. ¿Sale? ¿Alguna duda más? ¿Algún otro problema? ¿Alguna cosa de que se hayan atorado? Muchachos. Sí, sí. ¿Tú no tienes ninguna duda más? Pues de momento, no. Sí, porque básicamente ya es todo esto, ¿eh? Así es vamos, faltaría un tema de esta parte de diferenciación, pero aquí usualmente se atoran mucho, ¿no? Por las cuentas. Entonces, Las armónicas. ajá, faltaría lo que es armónicas y después ya entraríamos a la parte de integración, residuos y polos y esas cosas. ¿Sale? Ok. De hecho, creo que desde que estoy aquí nunca había llegado a esa parte, creo que es la primera vez que voy a llegar. Pues como usted dijo, ¿no? De ahorita la tarea es pues laborioso. Ajá. Más que nada. Sí, sí, pero la idea es esa, ¿no? De descomponer en U y B y luego derivarla y ya. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces voy a poner otro ejemplo para hacer, ¿no? Así que no les cueste otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si les digo, ¿cuál es la derivada bueno, demuestra que es analítica, digamos, y demostrar que es analítica. Y demuestra que es analítica.
poner más. Ajá. Bueno, demostrar que es analítica y cuál es su derivada, ¿no? Si es analítica. Demostrar que es analítica. O verificar, ¿no? Verificar que es analítica y cuál es su derivada. Entonces, por lo que les dije, pues esta es continuación analítica de una función de una sola variable, ¿no? Entonces, pues va a ser diferenciable, va a cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann y su derivada es exactamente la misma que si fuera una variable real. Lo que sí, como están aprendiendo y este curso trata de eso, entonces, aunque ya les dije que si va a cumplir que es analítica, tienen que hacer la talacha, si no, pues, no está completo. Si les dicen, demuestra que es analítica, tienen que calcular las funciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, supongo que z es x más y sustituyo. Entonces, sustituyo explícitamente mi función, que ahora ya la puedo escribir como una función de dos variables, de x y de y. 2x más y, ¿sí? Menos 3 veces e a la 2x a la 2y. ¿Sale? Entonces, esta es una exponencial real, esta se queda tal cual. Esta uso Euler para poderla descomponer en parte real y parte imaginaria. Ajá. Entonces, e a la 2x y uso la fórmula de Euler. Esa siempre la tenemos ahí presente, ¿eh? Será coseno de 2y más y veces seno de 2y. ¿Sale? Entonces, de aquí ya podemos sacar, ¿no? U sería esto por esto y B sería esto por esto, ¿no? Entonces, U de XY es igual a menos 3e a la 2x por el coseno de 2y. Y B de XY es menos 3e a la 2x seno de 2y. Es importante, aquí no llevan la i es la parte imaginaria, la parte no lleva i, porque todavía en las tareas hay gente que le pone la i ahí. ¿Sale? Eso es incorrecto. La i no se pone aquí. Ok. Entonces, ya tengo mis dos funciones. Ahora lo que tengo que hacer es verificar que es analítica, es decir, condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, voy a calcular estas derivadas. La derivada de u respecto de x da menos 6e a la 2x coseno de 2y, ¿no? Es usando la regla de la cadena un poquito. La derivada, lo único que depende de x es la exponencial. Entonces baja el argumento de la exponencial, que en este caso es 2, por eso 2 por 3 da, por menos 3 da menos 6. La derivada de la exponencial sigue siendo ella misma, entonces nos quedó e a la 2x. Coseno de 2y no depende de x, ¿no? Entonces queda tal cual. ¿Sí? Y ahora la derivada de u respecto de y, ¿qué nos quedaría? Pues menos 3e a la 2x. La derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Pero por la cadena sale ese 2 que está ahí, seno menos, perdón, de 2y, la del coseno menos seno, ¿no? Lo voy a reescribir esto mejor. 6e a la 2x seno de 2y. ¿Sale? Ahora parcial de b respecto de x. Entonces otra vez nos queda menos 6 e a la 2x por el seno de 2y. Y luego parcial de b respecto de y. Nos queda ahorita que se corta nos volvemos a conectar, ¿no? Respecto a y, Sí, entonces está nos bien. da 3e a la 2x. Avísales a los que están desayunando que me dejaron grabando. E a la menos 3e a la 2x seno. Y ahí va el seno, que sería coseno, ¿no? Es coseno, sí, ¿verdad? 2 Sí. coseno de 2y.
Esto arreglándolo nos da menos 6 a la 2x coseno de 2y. ¿Sale? Entonces, fíjense, sí es analítica, ¿no? Este es igual a este y menos este es igual a este. ¿Sí? Entonces sí es analítica, ¿no? Sí es analítica. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es su derivada? La derivada de esta función. Recuerden, tenemos dos derivadas, ¿no? Para escribir. Una era la derivada parcial. Era esto, que era la más fácil de acordarse. Y la otra es respecto a x. Y la otra son las derivadas respecto de y. Que nos da, si es analítica, pues da lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos. Y aquí se ve, ¿no? También por las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Si yo la sustituyo aquí, pues me da la otra, podríamos decir, definición de derivada, ¿no? Sí. Entonces, la derivada sería menos 6 a la 2x coseno de 2y. Más y veces b, parcial de b respecto de x, que sería menos 6 a la 2x seno de 2y. ¿Sale? Ajá, esa es la derivada. Ahora, como es analítica, entonces se puede escribir en términos de una sola variable compleja. Aquí se fijan, está escrito en términos de dos variables reales. Entonces, como es analítica, si yo hago la sustitución de x igual a z más z barra sobre 2 y y igual a z menos z barra sobre 2, ¿sí? Y hago la talacha, que va a estar horrible, bueno, resulta que sí se puede escribir. Ajá. En este caso es mucho más fácil darse cuenta, fíjense. Voy a pasar a otra... bueno, voy a agarrarlo aquí arriba para no borrar, ¿no? Voy a borrar nada más lo de aquí arribita. Esto que puse. Lo verde. Hey. Sí, lo voy a borrar y voy a escribir voy a reescribir esta derivada, ¿no? Aquí esta ecuación asterisco la voy a reescribir aquí. ¿Sale? Entonces se fijan, el menos 6 y el e a la 2x lo puedo factorizar, ¿no? De la derivada de z. Entonces puedo factorizar el menos 6 y el e a la 2x. Y fíjense, dentro me queda coseno de 2y. Ajá, exacto. Más y seno de 2y. ¿Y esto qué es? Euler Sí. a la... ¿Sí? Sí, no, a la 2y. 2y, ¿no? Ok. Entonces, menos 6, e a la 2x, e a la 2y, y esto si lo reescribo, es e a la 2x más i 2y. ¿Y esto qué es? Menos 6e a la 2x más iy. ¿Y esto qué es? 6 a la 2z. Y claro, pues si yo hubiera derivado esto desde el principio, como es analítica, entonces les dije, las reglas de diferenciación son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, si yo derivo esta, así como si hubiera sido una variable real, pues es lo mismo, ¿no? Nos da menos 6, z. ¿Sí? Sí, sí. Obviamente, ese camino nada más es para verificar ustedes, como estábamos aprendiendo y están en variable compleja, tienen que hacer toda esta talacha, ¿no? De verificar que es analítica. Ver de dónde sale, sí. Ajá. Ok, ¿alguna duda de esto? Como ven, está sencillo. Sencillo conceptualmente, a lo mejor sí hay talacha. Aquí yo me di cuenta de esto, de que la z de que puedo factorizar y eso, ¿no? En general, pues es complicado hacer eso. Ajá. Sí. La manera, les digo, de hacerlo es sustituyendo x por z barra sobre 2 y y, como en el caso anterior. Pero si yo lo sustituyo, por ejemplo, en este caso, fíjense, estas expresiones se van a volver bien feas y va a estar bien largo. Sí, va a ser un problema muy largo, ¿no? Sí. Porque fíjense, me va a quedar z por z conjugado. ¿Mande? No, es que decía, entonces hasta ahí en la tarea le dejamos, nada más representando cuál es la derivada. Salvo si les digo, encuentra cuál es escríbelo en términos de una sola variable. Si les digo eso es porque es más o menos fácil, ya sea que sustituyéndolo y lo hacen rápido.
Ujú. La otra, la forma más rápida, pero eso es teniendo un poco de experiencia, es como la acabo de hacer, ¿no? Se dan cuenta que se puede reescribir, y ir factorizando e ir arreglando, ¿no? Sí, ok. Sí. Entonces, esto es la parte importante. Les digo, ya básicamente nada más nos falta un tema, pero quiero que acaben bien esto de practicarlo. Ya la próxima clase, no, además ya lo vemos, es que es súper fácil, ya no tiene nada de chiste. ¿Qué son las funciones analíticas, no? ¿Sale? Ujú. Entonces, bueno, ahorita que yo creo ya se va a cortar, ¿no? Entonces nos volvemos a conectar, por favor. Y Sí, y para empezar con lo que es una función armónica, ¿no? Es algo muy ok. fácil. Ujú. Bueno, ok. Entonces Sale. ya de una vez nos desconectamos, ¿no? Sí, Y ya nos volvemos a conectar. Sale. sale.